se acordarán también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Díganle al dueño de la casa en donde entre: El maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: Soy yo. Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan y pronunció la bendición. Lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia. Y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto.
Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron manos, lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más que en una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían, adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver que Pedro estaba calentándose, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con ese Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, este es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, claro que es uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que pidiera. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos?
porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Pilato le dijo, pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio del pretorio y reunieron ahí todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron de él dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo llevaron a Jesús al Gólgota. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué les tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole, anda, tú que destruyes el templo, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, has salvado a otros, pero a sí mismo no puedes salvar. Que ese Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas, hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguno de los presentes al oírlo decía, miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, estaban muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana bajo el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro escarbado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor.
Entre todas las enseñanzas que cada uno puede escuchar y discernir, comenzamos con ese llamado de atención del Señor para el esfuerzo personal, individual de cada uno de pensar, de discernir, para poder tener un buen juicio, para poder conocer su propio corazón. Porque a través del juicio, del discernimiento, de la decisión que tomamos, podemos conocer qué corazón, cuál es la cualidad de nuestro corazón. Porque el árbol se conocerá siempre por el fruto. Y luego, de tantas otras cosas, podemos ver cómo es la soberbia, de la autocracia, del convertirse en referencia sobre todo, del maltrato a los que no tienen poder y de ese panfleto de seres humanos que se abajan para agradar al más fuerte, convirtiéndose en parte de una audiencia absolutamente de heno, de, de marginalidad. Y luego todo el sarcasmo que escuchamos ante la ejecución de un inocente. Todo esto que podemos profundizarlo con los hechos. Pongamos uno que quizás usted no lo ha considerado en estos últimos años, aunque podría ver que sí. Es la ejecución de 2 judíos. Bueno, no la ejecución de uno. No, tenemos al otro que es condenado a muerte, que se llama Pablo de Tarso, a quien lo van a flagelar también. Y él está ahí, está allá para ser flagelado, hasta que dice una palabra. ¿Están seguros que esto pueden hacer a un oficial, a un ciudadano romano? Y todos los que están ahí ejecutando ese acto miserable se quedan pasmados. Y enseguida van a llamar al jefe para decirle que el que van a azotar es un ciudadano romano. Y todo se queda congelado. Y llega el que está a cargo y le dice, tú en realidad eres ciudadano romano. Pues a mí me ha costado mucho el serlo. Pablo de Tarso responde diciendo que lo tiene de nacimiento. Y por lo tanto, tiene otro nivel que está sobre aquellos esbirros, aquellos sirvientes, aquellos lisonjeros, que lo único que quieren es agradar al poder para vivir ahí de ese agrado. Lo contrario, lo que sucede es a un judío que tiene fama entre su pueblo y es reconocida incluso por los romanos, pero no tiene la ciudadanía romana. A él sí lo clavan en la cruz de una manera atroz. Obviamente, vemos ahí el juego enorme del poder, un juego que está presente. Aquellos que quieren el poder no para servir, sino para servirse. Aquellos que quieren autoridad no para ayudar y mostrar la fe que llevan en el corazón, los valores del Evangelio, sino para ser parte de ese juego vil del mal. Y cada uno de nosotros en este tiempo tendríamos que reflexionar. Si escuchamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, nos esforzamos en cada uno en buscar esa muestra de ser hijos en el mismo Hijo. Él es el primogénito de muchos hermanos. Y si como hermanos también formamos una comunidad que muestre esa misericordia de Dios que está presente entre nosotros. Si es que la Eucaristía tiene su centro que nos alimenta y nos lleva a ser signos de ese amor que crea vida, que custodia la vida, no de aquello que esclaviza, que niega el pensamiento, que niega la palabra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió entre los muertos y resucitó al tercer día. Subió al Padre y desde allí ha de venir a juzgar. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que el Señor reciba nuestras peticiones, nuestra oración, donde expresamos nuestras necesidades, nuestros deseos, para que aquel mensaje del Señor se muestre en nuestras obras. A cada una de las invocaciones vamos a responder diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Le encomendamos al Señor todos los bautizados que nos hemos preparado en estos días de Cuaresma para renovar la Iglesia mediante la renovación de nuestra propia actitud de vida, que esté iluminada, formada, corregida, encauzada por los valores del Evangelio, por aquella lectura meditativa, humilde, que nos lleva a conocerle al Señor vivo y resucitado. Roguemos al Señor. Encomendemos a todos los que hacen de representantes y son responsables de la gestión pública. Que el Señor nos libre de ser títeres del mal. Roguemos al Señor. Encomendemos también a todas nuestras comunidades cristianas, que mostremos por medio de la acción de fraternidad, de solidaridad, no una solidaridad que va solamente centrada en recoger medios, sin explicar cuáles son los fines y qué cosa, cómo contribuye para que el reino de Dios esté presente. Roguemos al Señor por cada una de las necesidades de nuestras familias, de las personas que tanto queremos, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Todo esto y lo que cada uno lleva en sus corazones le presentamos al Padre, por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer nuestras ofrendas, que juntamente con el compartir lo que es el fruto de nuestro trabajo, está nuestra oración, para que el Señor dé mucho fruto. Aquellos que más necesitan puedan conseguir ese impulso para que puedan volver a la dignidad del trabajo, del amor verdadero. Vamos a encomendarle y compartir lo que es precisamente un don de Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza de su corazón, y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre.
Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Del mismo modo, acabado. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo René, con todos los pastores que cuidan del pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar, por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Un buen inicio de la Semana Santa. Y como recordamos, participar de la principal celebración que tenemos los bautizados al año, la Vigilia Pascual. Cada uno de nosotros tenemos que llevar una velita, además, para recordar que cuando nos bautizaron, recibimos esa luz para hacer luz, luz de la tierra, sal del mundo. Por eso, en cada comunidad, en cada uno de nuestros barrios, en cada grupo en el que estemos, quien tiene la fe tiene que mostrarla por medio de su colaboración, de su empeño en el bien, y apartarnos poco a poco de los grandes pecados estructurales que tenemos como sociedad ecuatoriana. No vivir según esos criterios del mundo, sino con los valores que encontramos, meditamos y practicamos, que hemos leído en el Evangelio. Le pedimos que sea el Señor el que los bendiga de forma especial a todos ustedes, que semana a semana están con nosotros y hacen de este momento un momento de oración y un momento tan especial de encuentro. De manera especial a quienes están en las diferentes ciudades del Ecuador y también al sur de Colombia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.